Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, asesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Hola, todos. buenas tardes, asesor y Buenas tardes. compañeros, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y Buenas bienvenidos tardes al a todos. módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra segunda sesión para dar cierre a esta segunda semana correspondiente a la unidad 2 denominada Diseño de Proyecto de Solución, donde tenemos como propósito principal durante esta semana conocer la esquematización y la operatividad a través de la viabilidad del proyecto. Hablando sobre la palabra viabilidad, veíamos nosotros en la sesión pasada la importancia que esta radica en la gestión correcta de cada uno de los recursos para la elaboración de un proyecto de cualquier índole. Esta parte es tan importante que vamos a retomarla el día de hoy por el aspecto de que vi o visualicé algunos pequeños confusiones, algunas cuestiones que es importante que nosotros tomemos a consideración. Recordemos que para cualquier tipo de proyectos los recursos son necesarios. Hablando sobre cada uno de los recursos que nosotros necesitamos, vemos lo que son los recursos en el proyecto, viene dentro de la etapa de organización y gestión de los recursos. Los recursos humanos, cuál es el personal que nosotros requerimos para poder elaborar un proyecto, cuáles son los recursos materiales, cuál es la infraestructura que es nuestros recursos tecnológicos y los recursos financieros. Algo que nosotros tenemos que contemplar siempre, y yo les compartí esta parte tan importante, que es cómo nosotros podemos determinar el recurso financiero. Yo les brindaba en la sesión pasada dos formas que ustedes pueden ocupar precisamente, para poder contemplar esta columna. Una era el hecho de utilizar la palabra dinero en efectivo, y con ella solamente copiar esta palabra en toda la columna, y se daba por entendido que requieren de dinero para poder solventar costos y gastos. Ahora, si nosotros llegáramos a aplicar un monto financiero, tendríamos que hacer un estimado de la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el pago del recurso humano multiplicado por la cantidad de meses de nuestro proyecto. Es decir, si nosotros dentro de lo que es el recurso financiero llegáramos a colocar un monto como por ejemplo 1,500 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos, hago una sumatoria total de la inversión inicial para mi proyecto, que a lo mejor tiene una temporalidad de 8 meses. Con el tan solo escribir un recurso financiero de 10,000 pesos, la pregunta es, ¿realmente les va a alcanzar para pagarle el recurso humano? ¿Realmente les va a alcanzar para comprarle el recurso material, para pagar el recurso tecnológico? Desde ahí hay un punto de gran relevancia que nosotros tenemos que tomar a consideración. Por eso, esta parte era tan importante para que nosotros podamos identificar estas áreas de oportunidad, en que nosotros podamos adentrar y investigar, el conocer, el asimilar esta información nos permite precisamente el obtener aprendizajes esperados sobre la etapa de organización. Otro de los puntos importantes, como vemos aquí, dice, los recursos también llamados inputs, que son todas las entradas que vienen a nuestro proyecto, son todos aquellos elementos que vamos a tener que utilizar para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Son los medios que utilizamos para poder conseguir los objetivos. Se infieren principalmente de las actividades o tareas previstas. Por eso es una parte tan importante que nosotros tenemos que contemplarlos. Dice, no es raro que muchos proyectos magistralmente trazados desde la perspectiva teórica acaben fracasando porque son irrealizables al precisar de unos recursos con los que no contamos y no vamos a poder obtener. Desde ahí nosotros ya vemos la naturaleza de la importancia de los recursos. Si nosotros no gestionamos correctamente cada uno de los recursos y se me facilita a mí colocarle no lo necesito o lo dejo un espacio en blanco, no lo requiero o viene de recurso propio, automáticamente impacta en la viabilidad del proyecto. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a utilizar, por ejemplo, la palabra de recursos propios, realmente la pregunta alusiva que nosotros encontraríamos dentro de la retroalimentación es si tenemos la capacidad instalada o la capacidad económica para solventar un proyecto social de 12 meses o más y pagar nosotros de nuestro bolsillo el pago del recurso humano, el pago del recurso material y el pago del recurso tecnológico. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a reflexionar.
Por eso, lo que nos incita a la plataforma es a que el estudiante pueda investigar, no solamente que lean la instrucción y que digan, entiendo esto y esto es lo que voy a colocar. Precisamente, una de las funciones que tenemos dentro de estos espacios es, primeramente, aclarar el aspecto de la importancia que tiene cada una de las etapas del proceso administrativo. Algo que no se debe de realizar precisamente es el decirles qué van a hacer. Realmente esto yo lo hago como extra y al final trato de que ustedes conozcan qué es lo que van a entregar. Realmente la función del asesor virtual es simplemente tocar los temas que aparecen en la unidad, pero no explicar a profundidad qué es lo que se va a entregar. Entonces, esta parte, como les comparto de nuevo, por eso yo me tomo el tiempo para hacerles ejemplos, para que ustedes lo puedan visualizar, para que de ahí ustedes denoten la importancia. Cuando hablamos sobre un proyecto local, cuando hablamos sobre un proyecto estatal, cuando hablamos sobre un proyecto nacional, pues lógicamente a mayor universo de población, mayor número de recursos vamos a necesitar. Entonces, la mayoría de los recursos tienen un coste y acaban expresándose al final en dinero. En definitiva, marcarán el coste final del proyecto, que es nuestra inversión inicial, y la financiación que será precisa para su puesta en marcha. Los principales tipos de recursos con los que trabajamos en lo que es la parte de la administración de proyectos son los siguientes. Recursos humanos, que son todas las personas que participan en mayor o menor grado en la ejecución de proyectos. Si ustedes pueden ver esta parte, dice todas las personas que participan en mayor o menor grado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dentro de nuestro organigrama tenemos mandos altos, mandos medios, mandos bajos y el personal obrero. Nosotros tenemos que incluir a todo el personal que creamos necesario, pero personal que pueda estar bajo nuestro cargo. No vamos a contemplar personal de gobierno, personal de alguna institución, personal. ¿Por qué? Porque no, es como que yo dentro de mi proyecto que esté realizando, en la columna de recursos humanos, coloque una persona que tenga jefatura en Secretaría de Acción de Crédito Público. Ok, está bien. Mi asesor o a lo mejor mi docente que me esté dando, a mí me va a decir, ¿sabes qué? En evaluación de proyectos eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque tú no puedes tener don de mando sobre un personal de gobierno. ¿Cómo tú podrías contratar un personal de gobierno si ese personal ya está contratado bajo el esquema gubernamental? O sea, ya tienen una plantilla. No vamos a decirle, yo te contrato, vas a tener un subempleo. O sea, relativamente desde ahí ya impacta en la viabilidad del proyecto. Todo lo que aparece en cada columna son elementos que nosotros vamos a ocupar y que en su momento, por ejemplo, la columna de recursos materiales solo son los bienes tangibles. En estas columnas no se debe de colocar qué se va a hacer con cada material. Por ejemplo, yo no debo de colocar en la columna de recursos materiales una computadora para hacer presentaciones, mal. Una impresora para imprimir hojas, mal. Hojas para realizar presentaciones, mal. Porque cada columna tiene su nomenclatura. Quiere decir que cada columna te pide un recurso en específico. Los recursos materiales e infraestructuras, como dice, son cualquier tipo de elemento material, espacial, equipamiento o infraestructura. O sea, es decir, son los elementos tangibles que nosotros necesitamos para que el proyecto se pueda llevar a cabo. En la parte del recurso tecnológico, son todas las tecnologías que nosotros vamos a ocupar para poder desarrollar, como el Internet, como un celular, como una computadora, como una laptop, como una tablet, como software de gestión de proyectos. Ahí tengo todas las tecnologías que yo puedo ocupar, pero yo no ocupo acciones, porque si no, entonces en este caso las columnas cambiarían de nombre. Ya no se llamaría columna de recursos materiales, sino acciones que se realizarían con los recursos materiales. Ahí sería muy distinto, porque ahí sí están solicitando qué es lo que van a hacer con cada recurso material, con cada recurso financiero y etcétera. Esta importancia que tiene el que nosotros podamos definir correctamente cada una de las columnas impacta cuando nosotros hagamos nuestro balance general. El balance general viene y nace de todo lo que estamos haciendo en la gestión. Cuando en su momento llegaran a conocer los activos, los pasivos, qué es un activo circulante, qué es un activo diferido, qué es un activo fijo, igual pasivo circulante, pasivo fijo, pasivo diferido, van a conocer cómo establecer lo que es bancos, cajas, mercancías, clientes, deudores diversos, acreedores diversos, materiales, edificios, terrenos, todo lo que nosotros necesitamos para obtener la inversión inicial de un proyecto. Ahora bien, dentro de los recursos económicos, que son recursos económicos financieros, el coste económico global del proyecto expresado en moneda
también se debe de contemplar las vías de financiación, que es lo que les compartía la vez pasada. Y como les decía, para que nosotros no nos calentemos la cabeza con todo esto, ocupemos la palabra dinero en efectivo. Adelante, grupo 40. Sí, buenas tardes, profesor. Soy Buenas Armando tardes. López. Muy buenas tardes. Por lo que estaba explicando usted, podemos manejarlo como partidas. Hay partidas, por ejemplo, la 22.101, si no me equivoco, que son haberes. 25.01, que se refiere a material didáctico. Y así hay varias partidas que maneja el gobierno. Entonces manejaríamos los gastos conforme a cada partida. Es correcto, más o menos de esa manera. O sea, lo que ustedes tienen que realmente hacer es hacer la sumatoria de cada recurso y lo tienen que multiplicar por la cantidad de meses de su proyecto. Esa es la fórmula que se hace para la parte financiera. Claro. Muchas gracias. No sé. Ok, entonces vemos esta importancia. Entonces, recursos humanos personal. Aquí se incluye todas las personas que intervienen en el proyecto asumiendo roles, funciones y tareas diferentes. Cuando hablamos de lo que es la administración de proyectos, este es en lejos el recurso más importante del proyecto y el que debe ser seleccionado con más cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no contemplamos correctamente el nombre de un perfil, automáticamente impacta de nuevo. Y esto es algo muy repetitivo que vamos a escuchar en la viabilidad. Cuando lleguemos a nuestra semana 3, que viene esta próxima semana, vamos a ver el análisis de prefactibilidad técnica. Ahí ya, si el proyecto no fue viable y el proyecto ya no es factible, es un proyecto que ya no se puede continuar. Precisamente para que el proyecto pueda ser viable, necesitamos contemplar cada recurso. Cuando nosotros establecemos correctamente nuestra columna de recursos humanos, definiendo cuáles son sus roles, un rol quiere decir cuáles son las tareas que van a elaborar. Una persona con conocimientos en distribución de mercancías. Puede ser un mercadólogo. Una persona con conocimientos en ventas. Una personal de ventas. Una persona con conocimientos en atención al cliente, que tenga capacidad de liderazgo, puede ser un personal de atención al cliente. Entonces, tenemos las dos opciones, colocar el perfil o en su caso, colocar lo que es la nomenclatura que nos aparece en la plataforma. Pero lo importante de esto es que nosotros podamos definir correctamente lo que es un perfil de puesto, porque el hecho de que no lo coloquemos correctamente y empecemos a colocar vecinos, familia, primos, tíos, nombres personales, esto ya no es un perfil de puesto. Entonces la invitación es a que nosotros conozcamos qué es un rol de puesto, qué es un perfil de puesto, cómo determinar la descripción de un puesto. Todos estos elementos que nosotros obtenemos se hacen a partir de las actividades y tareas que ustedes designan. Bien, personal contratado deliberadamente para llevar a cabo el proyecto, bien a jornada total o parcial. Personal perteneciente a la entidad que gestiona el proyecto, una empresa, animación, ayuntamiento, por poner un ejemplo. Personal perteneciente a la entidad que gestiona el proyecto. Personal perteneciente a equipamientos alquilados o reservas y préstamos de determinados servicios. Personal voluntario que trabaja en el proyecto a tiempo total o parcial, no deberían sustituir el personal profesional. Era algo que nosotros veíamos en la sesión pasada cuando me compartían. ¿Qué pasaría si alguien me dijera que yo lo voy a hacer, lo va a hacer gratuito? No importa. O sea, si alguien lo va a hacer gratuito, no importa, pero tiene que estar el personal que se necesita. El personal voluntario nunca va a sustituir al personal profesional. Recordemos que precisamente cada especialización, un licenciado, un maestro, un doctor, tienen especializaciones y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a tomar a consideración. El que nosotros conozcamos la importancia del por qué dentro de un proyecto de cualquier índole se requieren ciertas especializaciones en ciertos temas. Entonces, esto va a ser relativo para determinar la viabilidad del proyecto. Adelante, Erika Quintana. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a poner en lo que es en la tabla, por ejemplo, la psicóloga, nada más se va a poner la psicóloga, pero sin nombres.
Es correcto, o sea, en la parte de recursos humanos no le solicita el nombre, solicita el perfil. O sea que lo que yo debo de colocar dentro de la columna de recursos humanos es psicólogos, abogados, arquitectos, administradores, contadores, etcétera. Pero no va nombres personales. Ah, ok, es que yo sí los puse para entonces quitarlos. Sí, exactamente. Sí, muchas gracias. De nada, usted. Adelante, María Hernández. Buenas tardes, asesor. Era algo parecido a lo que yo le quería preguntar en lo de recursos humanos. Ya ve que nos dijo que lo primero que debemos de poner es líder del proyecto, ¿no? Es Y correcto. también, y colaboradores, podría Es ser también. correcto. Sí, Pero es también correcto. entonces tenemos que poner investigadores, administradores. Nomás, la pregunta alusiva sería esta parte. Cuando tenemos un proyecto social, ustedes, precisamente en esa columna de recursos humanos, ¿quién va a ser el encargado de pagar la nómina? O sea, lógicamente tienen que contratar un personal que pague nómina. ¿Quién va a ser el encargado de todas las partes administrativas? ¿Quién va a ser el encargado de tener el almacenamiento o la parte de trabajar los activos? O sea, de conocer quién va a tener o quién va a licitar lo que se necesita para el proyecto. Entonces tenemos que empezar a analizar qué es lo que nosotros requerimos, porque la función de ustedes como líderes, gestores, directores de proyectos es analizar a base de un FODA cuáles son sus áreas, sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas, para con ello poder contratar el personal indicado que van a necesitar. Esa es la función. Muy bien, gracias. De nada usted. Adelante, Víctor Díaz. Asesor, yo nada más, bueno, ya le mandé mi fase 3, se la mandé por correo, pero era eso, Sí, de de hecho, ponerle, en vez de poner mi nombre, ¿sí está bien? ya se la respondí. Ya lo Ah, puede validar. Sí, ok, perfecto, gracias. de nada usted. Luxor, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Sandra, ¿verdad? Sandra. Sandra. Sí, ya. Ahora sí, ya me acordé. Una Adelante, pregunta, Sandra. profesor. Sí. Entonces, en recursos humanos, yo como líder, nada más pongo líder, no pongo mi nombre. No ponga su nombre. Es Ok. que eso es lo que les compartía, Sandra. Cada columna tiene una nomenclatura. La nomenclatura quiere decir que es el título que se solicita. Por ejemplo, en recurso material, solo van a colocar los materiales que van a necesitar. Computadoras, escritorios, mesas, celulares. No van a colocar acciones. En recurso tecnológico, de igual manera, internet, software de gestión, celular, una tablet, a lo mejor un GPS, etcétera, lo que requieran. En el recurso humano, los perfiles exclusivamente, o los perfiles o la forma que aparece en la plataforma. Una persona con conocimientos en comercio o comerciantes, arquitectos, diseñadores gráficos, profesores, a lo mejor requiero de un programador neurolingüístico, eso solo va a ir dentro de la columna de recursos humanos. Ok, muchas gracias. De nada. Adelante, Edna. Hola, buenas tardes a todos. Asesor, bueno, yo considerando también no englobar, yo, por ejemplo, consideré un auxiliar administrativo. Dentro de los perfiles que investigué, puede ser el encargado de, pues, pagar las nóminas, ¿cómo se llama? Obtener los recursos necesarios. Entonces, para ya no poner así, por ejemplo, un contador o así un área específica tal cual, ¿no? Sí, claro. Entonces, nada más quería ver si estaba bien. No, está correcto. Solamente la parte que yo les hago es para que ustedes mismos reflexionen, ¿no? O sea, que yo diga, sí, cierto. Si estoy hablando de un proyecto de escasez de agua, ¿quién va a hablar sobre el tema de escasez de agua? Yo no lo sé. A lo mejor requiero de un biólogo, porque él va a ser el especializado en realizar las prácticas, o a lo mejor un médico, para que le diga a toda la sociedad que si toman agua o si quieren agua que esté con problemas en el ambiente o que no esté relativamente buena para la salud, implica en muertes, implica en parásitos, implica en muchas cosas, ¿no? Entonces, todo esto se hace con el fin de que la gente concientice sobre la problemática generalizada que ustedes están trabajando. Pero está correcto como lo puso Edna. Gracias. De nada usted. Y bien, entonces, veíamos el parteaguas de esta parte, que es un proyecto. Un proyecto, como les compartía, es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final.
Bien, cuando les quiero compartir esto, no para modo, pero que ustedes lo visualicen. Esto es un manual que tenemos nosotros, los asesores también. Aquí ya nos llamamos asesores y no somos docentes en prepa, en lo que es una DM, que es Universidad Nacional Autónoma de México a Distancia. En esta plataforma, que de igual manera pertenece a la SEP, ofrece 14 carreras gratuitas para los estudiantes, que ustedes van a tener acceso al final cuando yo les voy a platicar sobre esto. En esta parte de la licenciatura en Administración y Gestión Pública, vemos la importancia de cada uno de los recursos. Y bien, dentro de este manual, que nada más quiero que ustedes nada más lo medio vean así, les indica ya más a profundidad qué pasa si nosotros no contemplamos el recurso económico, financiero, material y humano. ¿Qué pasa si nosotros no determinamos un recurso financiero? ¿Qué impactaría en el estudio financiero? Porque a raíz de que nosotros tengamos ya distribuidos correctamente cada uno de estos recursos, pues automáticamente nosotros vamos a determinar la viabilidad del proyecto y empezamos a distribuir el recurso financiero dentro de nuestro balance general. Eso es la función que nosotros tenemos para poder determinar. Sí, se los voy a compartir, María Guadalupe, todos se los voy a compartir de hecho. Entonces, esta parte de la gestión del proyecto nos va a indicar precisamente esa viabilidad. Entonces, el término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse el proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de los recursos tiene una importancia dentro del proyecto. Y relativamente, ¿cuál es la estructura que debe de contener en nuestros proyectos que estamos trabajando? El título, que ya lo conocemos, la formulación de nuestro problema, nuestro desarrollo, nuestras conclusiones, nuestras fuentes de información. Esta es la estructura que debe de contener. Dentro de la etapa de organización que nosotros podemos contemplar, literalmente podemos observar qué es la organización. La definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de estructuras organizacionales. Vamos a dejar en claro una parte que nos indica la definición de organización. Cuando hablamos de manera voluntaria, que han decidido coordinar sus esfuerzos, no quiere decir que llegue una persona y diga, líder, yo le voy a trabajar gratuito por todo 12 meses. No, de manera voluntaria dentro del proceso administrativo quiere decir que no está forzado. Es como, por ejemplo, cuando hacen la contratación de personal, hacen entrevistas y entonces ustedes les van a explicar de qué trata el proyecto y ustedes les van a explicar cuánto van a cobrar, ya sea catorcenal, quincenal o mensualmente. Y la persona va a decidir de manera voluntaria aceptar o declinar y buscar otra oferta, porque va a depender mucho de la jornada laboral, va a depender mucho de cuánto van a recibir, va a depender mucho de cuánto es el tiempo del proyecto, para que ellos puedan determinar si realmente participan o no. Entonces, recordemos que también la parte del recurso humano está regido por la Ley Federal del Trabajo en el artículo 123, apartado B, que es donde hablamos sobre organizaciones privadas. Entonces, esta parte nosotros podemos determinarlo para poder definir cómo nosotros podemos realizar un contrato colectivo o un contrato por proyecto. Dentro de esto va a radicar lo que es la importancia de la organización, que dice, la organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia, suministran los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente y con un mínimo de esfuerzos. Reduce los costos e incrementa la productividad, reduce e elimina la duplicidad, que eso es la parte que nosotros buscamos dentro de la etapa de la división del trabajo. Dentro de las etapas de la organización vamos a encontrar la importancia de la división del trabajo. ¿Cuál es realmente la importancia que tiene la división del trabajo? Según Adam Smith nos decía que la división del trabajo es la especialización de funciones y la delegación de responsabilidades. Esto surge de la necesidad de que en las organizaciones cuando se trabajaban anteriormente dentro de las empresas decían, oye, yo tengo a mi personal, pero tengo a lo mejor 2 auxiliares administrativos, tengo 3 técnicos en informática, pero me están trabajando lo mismo. Entonces aquí yo tengo duplicidad de funciones. Mi función como director de un proyecto es verificar que no exista duplicidad de funciones, eliminar esa duplicidad para que cada persona tenga su área específica y puedan trabajar con mayor eficacia y mayor rapidez.
Entonces, la división del trabajo es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar un trabajo con mayor eficiencia. La división de trabajo promueve la especialización y perfeccionamiento de trabajo e implica los siguientes pasos: jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. Nosotros no trabajamos con la departamentalización porque no tenemos departamentos, pero sí trabajamos con la jerarquización. Dentro de lo que es la jerarquización, que es la disposición de las funciones de una organización por orden de mando, grado o importancia. Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen, independientemente de la función que realicen. Esto lo vamos a ver como nosotros, como nuestra jerarquía interna o nuestra parte interna organizacional. ¿A quién está en la cabeza del proyecto? Ustedes. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes son la figura más importante de este proyecto. Ustedes son la jerarquía más alta. Sobre ustedes no hay nadie más. No va a haber absolutamente nadie que les dé una orden. Entonces, a partir de ustedes, comienza lo que es la distribución de la jerarquía de mandos a través de los grados o importancia. Yo estoy como director en la parte de arriba. ¿Quién está debajo de mí? A lo mejor tengo una secretaria, a lo mejor tengo un subgerente, a lo mejor tengo el jefe de ventas, a lo mejor tengo el jefe de finanzas, a lo mejor tengo el jefe de mercadotecnia, a lo mejor tengo el jefe de atención a clientes y así consecutivamente hasta llegar a los mandos bajos. Todo esto nos sirve precisamente, ¿por qué? Porque dentro de la jerarquía de la información o la jerarquía de una empresa, un obrero no se puede saltar las líneas de comunicación. O sea, es decir, si yo soy el personal obrero, yo no puedo ir y correr y ir a hablar con el director. Tengo que seguir la escala de comunicación. Arriba del obrero, a lo mejor hay un supervisor, y arriba del supervisor hay una jefatura, y arriba de la jefatura hay una dirección, y arriba de la dirección, pues está el líder del proyecto, y así consecutivamente. Entonces yo tengo que verificar que las líneas de comunicación describan esas funciones. Y bien, dice descripción de funciones. Después de haber establecido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades concretas de trabajo o puestos de los distintos departamentos de cada organización. Esta es la última etapa de la división de trabajo y consiste en la recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias para llevar a cabo de la mejor manera un trabajo. La descripción de funciones se realiza primordialmente a través de las técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución del trabajo o cuadro de distribución de actividades. Y eso es la parte. Una vez que nosotros tengamos ya nuestra distribución interna, lógicamente llegamos a la etapa de coordinación. Y en la etapa de coordinación nos especifica que es la armonización de la comunicación asertiva. Esa es una de las partes fundamentales que nosotros tenemos que tener, una comunicación asertiva con el personal. A través de ello vamos a tener un buen ambiente laboral y lógicamente vamos a tener una productividad. Smith establecía que a través de la división del trabajo, los trabajadores desarrollaban más habilidad y destrezas en sus tareas. Los trabajadores especializados tenían más posibilidad de inventar máquinas que hicieran más eficientes las tareas que realizaban diariamente. En su contraparte, el autor Karl Marx nos expone que en la línea de Smith argumentaba los posibles problemas de especialización, pues consideraba que con el tiempo la monotonía de realizar tareas repetitivas acaba frustrando a los trabajadores. En síntesis, esta parte que nos expone Karl Marx, a diferencia de Adam Smith, sucede mucho en las organizaciones actuales. Cuando por primera ocasión contratan al personal, el personal entra productivo. Vamos, un ejemplo con las empresas de atención al cliente. Contratas al personal y entra productivo, empiezan a trabajar de la manera más eficaz, pero transcurre un tiempo y se vuelve tan monótono que el trabajador ya sabe lo que va a realizar al día siguiente. Sabe que su jornada de entrada es a las 9 de la mañana, tiene que llegar con 10 minutos de anticipación para poder prender su computadora, abrir los programas de atención al cliente y lo primero que va a suceder al momento de apertura de las puertas será atender al cliente con una sonrisa y decirle: muy buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Mi nombre es tal, bienvenido a la empresa X. Aunque el cliente venga molesto, yo ya sé que no puedo responder, yo ya sé que tengo que manejar mis emociones, yo ya sé, y entonces algo se vuelve tan monótono que ya sabemos la estructura de trabajo diaria, y que en lugar de atender al cliente de la mejor manera, empezamos a hacerlo de manera estructurada, de manera técnica, que simplemente perdemos el hilo de tener una buena productividad. Para que nosotros tengamos
un mejor manejo del personal, lo que hacen las instituciones, las empresas y los proyectos es mover a los empleados del lugar para que cambien de puesto y puedan seguir siendo productivos. Bien, se acaban unos 30 minutos de la sesión, nos desconectamos de la liga y nos reconectamos, por favor.